Bueno, gracias por estar acá. Mi nombre es Brian Steller y yo soy diseñador de interfaces y de UX para Accenture. Acá me va a estar ayudando mi compañero Sergio Calvo, que también es UXer en Accenture. Tenemos ya varios años de estar ahí. Bueno, yo tengo 3 años, él tiene 2 años. Y bueno, antes de empezar me gustaría como conocerlos y ver en qué tipo de área están, qué están haciendo ahorita. No sé si empezamos tal vez por acá. Ok, ¿a dónde? La Nacional. Bienvenido. ¿Te llamas? Prohibida. La misma. Ok. Vienen juntos. Ok. ¿Vos? Sí, bueno. Ok. ¿Vos? ¿Te llamas? Priscila. Ok. ¿Vos? ¿Y por allá? ¿Sos qué, perdón? Ah, ok. ¿Vos? Okay. También nos acompaña Laura, que está ahí mensajeando. Ella también es UXer en Accenture. Entonces, igual si tienen cualquier tipo de consulta al respecto, también es una excelente fuente de conocimiento, entonces por aquello. Entonces, bueno, vamos a empezar. Básicamente esta la agenda va a ser muy rápido porque, bueno, XD puede ser un poco grande y la verdad es que esto no va a ser como un workshop, sino va a ser como enseñarles un poco la herramienta, a ver de qué se trata, qué es lo que pueden hacer, y entonces solo disponemos de 1 hora. Entonces, vamos a ver las características generales de la herramienta, vamos a ver qué características tiene a nivel en la parte de diseño y después en la parte de prototipado. Y al final les voy a hacer una demostración rápida de cómo es la interfaz y más o menos qué tipo de cosas pueden hacer, qué cosas chivas pueden surgir ahí. Básicamente, antes de empezar acá con este slide, Adobe XD nació en el 2015, fue introducido en el congreso anual que hace Adobe y lo introdujo como una versión proyecto todavía en desarrollo que se llamaba Proyecto Cometa. Por lo general le ponen un nombre así, después ya le dan un nombre de mercado al siguiente año. Entonces en el 2015 salió como una demostración y ya en el 2016 salió como una versión beta y ya el año pasado ya es un release oficial disponible para Windows y para Mac. Entonces lo cual lo hace muy bueno. Básicamente nos permite crear diseños de prototipos y diseños visuales de alta y baja fidelidad. ¿Okay? Nos permite también hacer transiciones sencillas bajo la misma herramienta, en la misma interfaz, generar el diseño y simultáneamente ir generando el prototipo, entonces lo cual también agiliza mucho y al final permite la visualización de esos prototipos en diferentes dispositivos. Entonces, por ejemplo, con solo enviar un link del prototipo, se lo envías al cliente y en el teléfono puede ver el prototipo por ejemplo, de una aplicación. También se puede ver en la computadora, una tablet o lo que sea, dependiendo del device o el diseño que hayas hecho. También otra cosa importante, permite recibir feedback de forma inmediata bajo el mismo documento. Entonces, por ejemplo, el cliente comenta, no sé, por favor oscurecer más este banner o cosas así en el mismo documento. Entonces en tiempo real el diseñador o el desarrollador está viendo y ejecuta los cambios inmediatamente. Otra cosa importante es que tiene compatibilidad con diversas herramientas también de diseño y de UX, por ejemplo Sketch y Photoshop. Entonces, si alguien está muy familiarizado con eso, puede trabajar sus artboards en Photoshop y exportar o abrir el documento en XD y él les va a respetar lo que hayan hecho. Entonces, lo cual también agiliza mucho. Y finalmente, como les dije, está disponible para Windows y para Mac. Ok, a nivel en la parte de diseño, bueno, van a ver que la interfaz básicamente se compone de 2 tabs principales, que es la parte de diseño, donde yo ejecuto valga la redundancia, el diseño, y después, bajo el mismo documento, yo puedo ese diseño prototiparlo. Ok, entonces,
en la parte de diseño tenemos varios features muy chivas. Por ejemplo, podemos generar ese tipo de grids sin tener que estar copiando uno por uno, entonces lo cual agiliza mucho el proceso de diseño. Podemos tener múltiples pantallas, entonces imaginémonos un sitio web, una aplicación que tiene diferentes sitios, y entonces podemos dentro del mismo documento generar toda esa experiencia de diferentes pantallas. Y también utiliza el mismo sistema o la misma lógica de layers que utiliza, por ejemplo, Photoshop o Illustrator. Okay, lo cual lo hace también muy sencillo de usar, porque ya si están acostumbrados a utilizar ese tipo de herramientas, ya utilizan la misma lógica. Inclusive a nivel de shortcuts o de botones, inclusive a nivel de shortcuts de teclado, también utiliza los mismos que utilizan, no sé, Adobe, Illustrator, Photoshop. Ok, ahora el tag de prototipado nos permite varias cosas. Voy a pasarme acá porque está muy claro. Nos permite controlar los artboards. Entonces básicamente lo que hace es básicamente lo que hace la herramienta es que conecta artboards o elementos de un artboard a otra pantalla. Entonces, por ejemplo, yo puedo conectar esta pantalla directamente a esta para generar la interacción, o por ejemplo puedo conectar solo un botón a cualquier otro elemento de mi diseño general. Y lo que les decía al final, que podemos verlo en cualquier dispositivo o en cualquier browser. Al final esto lo que genera es un link que se puede abrir en cualquier lugar, y entonces revisar en tiempo real lo que estamos haciendo. Y bueno, no sé si tienen alguna duda hasta acá, porque si no, entonces pasamos a la parte ya de la demostración. Sí. A la hora del artboard. Ajá. Es que el audio es para la grabación, no es para... Ah, ok. Del artboard, digamos, el programa enlaza una línea de código de una vez para la acción que va a realizar el botón o la pestaña que uno realiza. Es una muy buena pregunta. Él no genera la línea de código, lo que genera son los design specs. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, un botón cuánto mide, puedo ver de qué color está hecho. Ahorita les voy a enseñar, puedo ver el espaciado en el diseño, a cuánto están los elementos. Puedo ver si hay un tipo de letra, ver qué tipo de letra es, ver qué tamaño está, ver cuánto tiene espaciado ese párrafo, por ejemplo. Y eso, toda esa información es para los desarrolladores. A nivel de color, por ejemplo, me dice qué color hexadecimal es. Entonces, lo cual agiliza mucho de momento. Algo que tienen que entender de esta herramienta es que primero está en constante desarrollo, es gratuita, y por ejemplo ellos cada mes, cada 2 meses están haciendo releases nuevos, porque si hay una necesidad en los foros de Adobe, por ejemplo la última necesidad era que no se podían construir las columnas, por ejemplo, de Bootstrap. Entonces al siguiente mes ya estaban las columnas de Bootstrap en el último release. Entonces Adobe XD viene a competir con un montón de herramientas que ya tienen varios años, y XD apenas tiene como 2. Entonces, por ejemplo, el manejo de las librerías de los assets todavía le falta un poco, pero bueno, ahí va, y de momento es una herramienta muy robusta y tiene sus ventajas. De nuevo, bueno, ahora no sé si estaban algunos en el inicio del taller de Figma, y la muchacha decía algo muy válido. Hay muchas herramientas y cada una tiene como su uso y su funcionalidad. Entonces, o sea, ustedes no deberían casarse con todas, pues deberían tratar de investigar todas y ver cuáles más les funciona. Por ejemplo, la parte de código, me acabo de dar cuenta que, por ejemplo, Figma sí es un poco más robusta en esa parte. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Y de momento ella permite, digamos, código ya hecho, poderlo enlazar a No. Básicamente la interfaz es de puro diseño visual y prototipado, entonces de momento eso no. Sí. Bueno, otra cosa que les olvidé decir, por ejemplo, en la versión para Mac, ustedes pueden grabar a una persona interactuando con el prototipo. Entonces los que están familiarizados con pruebas de usabilidad y todo este tipo de cosas, les va a parecer muy interesante toda esa parte, porque pueden ver dónde la persona, por ejemplo, se quedó pegada en un prototipo, o en dónde se le facilitó accesar y generar las iteraciones o los cambios del diseño a partir de esa grabación. Entonces lo hace muy chiva. Entonces, bueno, voy a empezar con la parte de la demostración. Igual, si tienen alguna duda me preguntan y yo con mucho gusto les trato de aclarar.
Entonces, básicamente cuando ustedes instalan Adobe, que por cierto tiene una versión gratuita, entonces pueden bajarla en cualquier momento, nada más se hacen una cuenta en Adobe ID, ya la pueden descargar y trabajar con ella. Básicamente la interfaz es muy sencilla al principio. Lo que nos pregunta es, digamos, qué tipo de tamaño de device queremos trabajar. Entonces, por ejemplo, vienen algunos ya predeterminados. Por ejemplo, en dispositivos móviles tenemos diferentes tipos de iPhone o dispositivos Android. Entonces, inclusive ahí nos tira la medida de ese device en específico. Igual si fuera iPad, tenemos varios otros tipos de tablets, por ejemplo las de Microsoft Surface, tabletas de Android. Sí, igual para sitios web, si tenemos sitios web largos, medianos o pequeños. O si tenemos una medida diferente en especial, entonces también podemos trabajarla, ¿ok? Entonces, por ejemplo, digamos que quiero trabajar un prototipo de un teléfono, más grande, y ya la interfaz de trabajo. Entonces, como lo ven, es muy sencilla, sigue algunos aspectos lógicos que ha utilizado siempre Adobe. Por ejemplo, las herramientas de edición y de diseño están siempre al lado izquierdo, eso lo respeta. Los shortcuts también lo respeta. Por ejemplo, si quieren mover el canvas, acá lo pueden hacer apretando, por ejemplo, espacio. Si quieren hacer un zoom con Z, entonces hacen un zoom del artboard. Cosas que ha traído Adobe desde siempre y las está reflejando acá igual. Después tenemos el panel de los assets, donde entonces podemos tener paletas de colores, podemos tener tipos de estilos de texto. Entonces, por ejemplo, los H1, H2, H3, entonces nosotros los podemos setear acá y no tenemos que estar a cada rato que ponemos texto. Nada más, por ejemplo, generamos un texto y entonces yo le digo que, por ejemplo, esto sea 40. Y entonces acá, este preset que yo estoy dando y todas esas características las guardo y entonces ya lo tengo acá guardado. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo otro texto similar, entonces nada más le activo ese preset y ya el texto le aplica todos los valores que yo le apliqué, tanto de color, tamaño, espaciado, todo lo que ustedes quieran darle a nivel de texto. Entonces, por ejemplo, puedo crear diferentes tipos de pantallas. ¿Qué más? Puedo tener una galería de símbolos. Entonces, por ejemplo, digamos que tengo un botón de casita de home en la esquina siempre. Entonces, para no tener diferentes tipos de botón, solo mantengo uno. Entonces, si ocupo modificarlo, modifico el de la galería de símbolos y ya automáticamente me actualiza todos los lugares donde esté ese botón. Esto agiliza mucho, créanme, el proceso. Por ejemplo, si reciben feedback, no, es que esos botones no me gustan, el color está muy claro, hágalo por favor más grande. Entonces, todo ese tipo de cambios, si tuvieran, imagínense tener un árbol de 20 pantallas donde está ese botón, ir uno por uno, quita mucho tiempo. ¿Sí? ¿Tiene alguna librería como para decir, yo utilizo, por ejemplo, fonts de tal icono, entonces usamos todos esos fonts y para utilizarlo? Ok, muy buena pregunta. Ahorita lo que tiene XD es que tiene kits de UI, ¿ok? Entonces, por ejemplo, puedes bajar, si vas a trabajar una herramienta para iPhone, entonces bajas el kit de iOS y tenés todos los botones, todos los componentes de la última versión para iPhone. Igual si tuvieras, si vas a desarrollar una herramienta para Android, entonces puedes bajar todos los componentes de Google Material. O si fuera algo para Windows, puedes también bajar todos los componentes de Windows. Entonces por acá yo tenía uno, se los voy a mostrar. Okay. Cuando ustedes bajan esos kits, bajan básicamente lo que yo acabo de descargar.
Entonces básicamente esto lo que trae es esto y básicamente son un montón de componentes. Por ejemplo, menús de navegación con diferentes tipos de color, las botoneras de los teclados, por ejemplo, eso es se utiliza mucho cuando se generan prototipos. ¿Qué más? Todos los componentes que utiliza iPhone en sus interfaces, aquí las pueden obtener. Entonces obviamente ustedes hacen edición. Entonces, por ejemplo, acá esto no quiere que diga South Carolina, sino que diga otra cosa. Entonces ustedes pueden también hacer edición de texto, perdón. ¿Iba por ahí la pregunta? ¿O? Sí, pero también hay como librerías externas para iconografía, porque aquí estamos hablando solo de Ajá. Por ejemplo, tú tienes una librería que está mucho en el web, donde dices, esta librería tiene la mayoría de iconos que yo uso, pero que no están en iPhone. Entonces, poder exportar esta librería y decir, como al final es una home, ¿verdad? Sí, digamos, con un archivo de librería no, y eso yo entiendo que, por ejemplo, herramientas como Sketch sí lo manejan. De momento ellos no lo están manejando, se les ha pedido mucho, entonces probablemente en algunos meses ya esté incorporada esa funcionalidad. Pero de igual forma, por ejemplo, si tienen iconos en Illustrator, iconos en SVG, ustedes pueden descargarlos o trabajar desde Illustrator y nada más hacerse drag and drop de lo que tengan y lo pegan acá, y le respeta el que sea un archivo vectorial, por ejemplo. Entonces, por ahí va. Ok, entonces, bueno, esto es con respecto a los kits. Esto también agiliza mucho, si quieren, digamos, por ejemplo, si les dicen que una herramienta va a ser en Android, entonces bajan el kit de Android y hacen la edición de contenido que tengan que hacer ahí. De igual forma, el diseño puede ser libre. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, y esto tal vez para en la parte de desarrollo les puede servir mucho. Si quieren un prototipo muy rápido de algo, ustedes pueden generar comps muy sencillos. Entonces, por ejemplo, digamos que quiero un botón acá en la esquina, por ejemplo. Entonces, y que quiero que este botón me lleve, no sé, a este home que tengo acá. Y esto es un bosquejo muy sencillo que de igual forma les puede servir, ¿verdad? Entonces, digamos que tengo varios componentes acá de menú, ¿cierto? Entonces, yo puedo prototipar fácilmente. Entonces, únicamente me paso al tab de Prototype y yo selecciono. Si quiero que toda la pantalla vaya a algún lugar, lo que hago es que le estiro esta cola y la dirijo a la pantalla que yo quiero. Entonces obviamente tengo el feedback ahí visual de a cuál va a caer. Y entonces yo tengo varias opciones. Puedo decirle que lo haga por medio de un slide, la transición, o un dissolve, o diferentes tipos de entradas o salidas. Y puedo también decirle que lo haga a cierta velocidad. Entonces, por ejemplo, a mí, en lo personal, siempre me gusta utilizarlo en 2. Entonces, por ejemplo, una vez que ya está, le doy play, al botón de play, y ya tengo acá el prototipo. ¿Okay? Entonces, ahí está el prototipo sencillo. ¿Okay? Ahora, yo puedo prototipar tanto pantallas como componentes dentro de una pantalla. Entonces, yo quiero que este botón me lleve de vuelta a esta pantalla. Por ejemplo, un botón de back. Entonces, de nuevo, yo le digo, por ejemplo, quiero que lo haga hacia la derecha. Entonces, yo testeo. El shortcut para hacer el play es también control enter, entonces mucho más fácil. Y acá él me hace la transición, ¿no? Ok, por ejemplo, si tienen un componente que van a usar mucho, no sé, digamos este botón, vamos a ponerle un nombre, tal vez home. Algo más pequeño. Yo este componente lo puedo convertir en un símbolo y entonces eso agiliza mucho el proceso. Entonces ven que acá en el panel de símbolos ya me aparece ese, ¿okay? Yo lo puedo nombrar, le puedo poner el nombre que quiera, puedo exportar ese símbolo también. Eso es algo muy importante que tiene Adobe XD. Puedo exportar a cualquier tipo de formato, PNG, JPG y SVG. Entonces esto a los desarrolladores también les agiliza mucho. Entonces, por ejemplo, digamos que este botón lo quiero acá. Y entonces cualquier edición que yo le haga, por ejemplo, si yo lo pongo en bold,
automáticamente me va a cambiar el botón que está al lado. Si yo por ejemplo quiero que este botón ya no sea de color blanco, sino que tenga un relleno de color por ejemplo rojo, automáticamente me va a actualizar todos los botones. Ok, acá les traía otro ejemplo. Que ya es un poco más elaborado, pero lo que quiero es que vean cómo también nos ayuda a agilizar, por ejemplo, la construcción de diseños. Digamos que tengo acá, por ejemplo, esto es un símbolo. Y ahora, algo muy importante es que la interfaz nos diferencia por medio del color qué es un símbolo y qué es, por ejemplo, un componente agrupado. Un componente agrupado es cuando tengo, por ejemplo, una caja de texto y una caja de un color sólido detrás. Puede que yo los tenga agrupados, pero si no son un símbolo, entonces obviamente no va a pasar todo ese proceso de actualización que si lleva un símbolo. Entonces, por ejemplo, un componente agrupado me lo va a disparar con un tono de borde azul, ¿lo ven? Acá. Pero, por ejemplo, cuando yo me paro sobre un símbolo, me tira una línea verde. No sé si ahí se nota mucho, pero digamos, ya si lo tienen en pantalla así. Entonces, claramente esto me está diciendo que lo que yo voy a trabajar acá es un símbolo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, digamos que yo ocupo acá hacer un botón de login o 3 botones. Entonces, tengo 2 opciones, o hacerlo manual, lo cual no es muy preciso, o puedo también hacer grids repetitivos. Entonces, por ejemplo, yo selecciono el componente que quiero repetir y le doy eso estaba acá. Lo selecciono y le doy repeat grid acá. Entonces, puedo hacer la cantidad de botones que yo quiera. Digamos que en este caso quiero solo 3. Y entonces, por ejemplo, quiero que este diga login y este diga, no sé, register, una cosa así, no sé. Entonces ven de qué fácil se puede generar una pantalla, un componente muy sencillo. Inclusive, como eso tiene esa propiedad de grid, puedo entonces aumentar el espaciado y que sea proporcional sobre los dos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, inclusive lo puedo hacer con esto. Esto está desagrupado, entonces, por ejemplo, lo puedo hacer un símbolo y también puedo hacer el mismo caso. Pasa que en este caso quiero que, por ejemplo, bueno, aquí lo puedo hacer al revés, más bien, puedo hacerlo junto con este. Entonces yo puedo hacer un grid de nuevo que diga, por ejemplo, aquí full name y aquí, no sé, email. Aquí puedo poner un correo. Aquí puedo poner un password. Pongo los componentes del password, por ejemplo, y aquí un confirm, no sé. Entonces ven qué fácil yo puedo generar este tipo de componentes. Puedo inclusive de nuevo ajustar la medida del espaciado de ellos. Otra cosa chiva que tiene XD es que puedo también generar componentes que yo voy a utilizar mucho, por ejemplo menús de home, menús de, por ejemplo, los teclados. Entonces los puedo tener por aparte. Por ejemplo, yo tenía uno por acá. Ven este teclado. Antes esto había que hacerlo, por ejemplo, si yo quería una pantalla con un teclado, tenía que hacer una copia de esta pantalla con un teclado. Ahora no, ahora por ejemplo yo puedo decirle que en cualquier momento, por ejemplo cuando yo presione este botón, me tire ese teclado encima de esta pantalla. Entonces yo lo que hago es de nuevo, me paso al link de prototype, al tab de prototype y lo arrastro. ¿Okay? Pero en lugar de que sea una transición, le digo que sea un overlay. Entonces ve que me aparece acá en la pantalla otra pantalla. Entonces esto lo que me tira es una pequeña visualización de dónde aparecería cuando yo doy clic a ese teclado. Entonces aquí más o menos me tira ahí. Por ejemplo, le puedo decir que aparezca de abajo hacia arriba. Entonces, lo cual lo hace todavía mucho más real a nivel de prototipo. Entonces, una vez que ya está, me tira el teclado.
Entonces, ¿en qué agiliza eso? Por ejemplo, si me dicen, no, es que ese no va a ser el teclado que vamos a usar, vamos a usar el teclado de Android, por ejemplo. Entonces, únicamente cambio esto y ya no tengo que andar pantalla por pantalla reemplazando componentes. Vamos a ver qué otra cosa. Bueno, otra cosa importante, podemos fijar elementos. Entonces, por ejemplo, olvidé comentarles, por ejemplo, cuando uno hace un prototipo para teléfono, él tira obviamente el tamaño normal de la primera pantalla de un teléfono, pero si el diseño es mucho más grande, yo lo puedo hacer tan extenso como yo quiera. Entonces, por ejemplo, si tengo esta pantalla, él va a funcionar como si yo hiciera scroll down. ¿Okay? Pero digamos que queremos ir un poco más allá, queremos que la pantalla tenga componentes fijos. Entonces, un componente fijo puede ser esto. Puede ser de que, por ejemplo, yo quiera este componente, aquí este menú estático, ¿cierto? Entonces, antes eso no era posible. Entonces, por ejemplo, si yo hacía el diseño más grande y hacía scroll, se me iban los componentes hacia arriba. Pero ahora entonces puedo decirle, no, yo quiero que este componente esté estático. Entonces el más se queda arriba. Aquí, ¿qué es lo que pasó? Abajo igual también. Ahí lo que hay que jugar es con la lógica de los layers. Porque, por ejemplo, lo que pasó es que esta caja está a nivel de layers, está adelante de este componente. Entonces, para modificar eso, únicamente me voy aquí al tab de layers que está en la esquina de abajo y paso esto más abajo. Porque para que me quede este arriba. ¿Lo vieron? Entonces, ahora sí, ya el diseño no va a tener ningún problema. Inclusive puedo fijarle el de abajo. Aquí fix position. Y ya el diseño me va a funcionar bien. ¿Y a la hora de poner enlaces externos, digamos, no se puede colocar? No. Ok, a nivel de grids también agiliza mucho, por ejemplo, cuando tengo grids, pero quiero que cada uno sea diferente. Entonces, por ejemplo, digamos que tengo este componente de tarjetas de contacto. Okay. Entonces yo los puedo convertir en un grupo o en un símbolo y puedo hacer, por ejemplo, que tenga aquí varios contactos. Una pregunta, ¿te los deja cortados y vos los soltás ahí como a medio símbolo? O sea, no respeta como la entericidad del símbolo. ¿En qué sentido? Digamos, si vos haces el crop, pero que quede a medio símbolo, digamos, a medio card. Sí, digamos, por ejemplo, si yo quisiera aquí seguirlo, yo lo puedo seguir y él queda ahí cortado, a menos de que yo estire el artwork. Pero por eso, digamos, si lo dejas cortado, te lo deja cortado. Sí, lo deja cortado. ¿Y genera un símbolo cortado o no? No, es que aquí no está generando un símbolo, aquí yo solo tengo un símbolo repetido varias veces. Okay. Entonces, sí, solo tengo uno, en pero realidad. a nivel de funcionalidad, ¿se puede separar cada uno de esos cards? Sí, yo los puedo, correcto, muy buena pregunta. Yo una vez que ya tengo mi grid listo, yo lo puedo desagrupar. Aquí le puedo dar un group grid y ya tengo cada componente por separado. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, antes de hacer eso quiero mejorar un poco temas de espaciado, entonces puedo aquí de nuevo ajustarlo. Y algo muy chiva que hace esto es que, por ejemplo, quiero que tenga diferentes fotos. Entonces, si yo ya tengo los assets, vemos que tengo acá estas fotos, ¿okay? Entonces si yo las echo sobre este componente, él los va a repetir, ¿okay? Entonces, por ejemplo, puedo echarlo acá. Entonces no tengo que estar haciendo crop de cada componente, sino que ya él por sí solo lo acomoda el grid. Inclusive, por ejemplo, obviamente él no es 100% perfecto, entonces puedo ajustar la foto, hacerla más grande, acomodarla un poco mejor. Entonces ahora sí, ya que lo tenemos listo, podemos revisar y el prototipo está listo. Aquí lo que me pasó fue que este componente también debería estar fijo, entonces nada más lo linkeo, o sea, lo hago estático y ya tengo ese efecto ahí de overlay ahí chiva, ya estático.
Entonces, ¿Se podría generar, digamos, el usuario final agregue otra casilla, otra puerta, por así decirlo? ¿en dónde? Digamos, en esa lista que el usuario cree vaya agregando, por así decirlo, más fotos o perfiles. Yo puedo agregarlo. Lo que pasa es que recuerden que esto no me genera una aplicación, correcto. Esto lo que me genera es un prototipo. Sí, correcto. Por eso, por ejemplo, elementos como enlaces externos no los vas a poder agregar porque digamos, todavía no está como yo generar el prototipo y pasarlo a hacer una aplicación todavía. no, esto no, digamos, este no es el objetivo final de la herramienta. Básicamente la herramienta es generar el diseño visual. Puede ser de muy sencillo, como el ejemplo que hicimos al principio, para testear alguna idea básica. Como para una demostración. Correcto, o ya generar un diseño final, como por el ejemplo lo que tengo acá, con cosas un poco más precisas y un poco más llenas de detalles visuales. ¿Okay? Pero esto no me va a generar, esto no me va a reemplazar el que yo tenga que ya después codificar absolutamente todo esto. ¿Okay? Como para dar un prototipo al cliente. Es correcto, esa es la finalidad. De hecho, de nuevo lo que les decía, tiene componentes como por ejemplo para yo poder comentar. Entonces el cliente comenta sobre el prototipo, entonces dice, me parece bien esta pantalla, aprobada. Entonces eso agiliza el proceso de trabajo, pero de nuevo no va a reemplazar la parte de frontend. Sí. Tienen que pensar que si ustedes son desarrolladores, cómo les va a llegar la información para que ustedes trabajen más día a día con los desarrolladores, y la manera como nosotros diseñamos, la forma como nosotros decidamos qué funcionalidades van en un momento que cliente las prueba, cómo le damos información para que los desarrolladores tengan que preocuparse menos clientes de esos números, y es lo mejor. Entonces, acá puedes ver, digamos, toda la parte de frontend, pero también ya cuando ya está en este nivel, todas las funcionalidades que han sido generalmente aprobadas por todos los interesados. Entonces ya hay como más claridad de qué es lo que se va a diseñar, y nada más. Si no, he visto en otros proyectos que son mucho más interactivos, que de repente se siguen inventando como, cómale esto, cómale esto, cómale esto, ahí termina quedando monstruoso. Sí. Entonces nosotros como trabajamos en Accenture, es que generalmente los desarrolladores parten cuando tenemos generalmente pantallas, tal vez no a este nivel de definición, tal vez un nivel antes de lo que tenemos todavía en Wireframe. Ok, y finalmente están todos los componentes de exportar. Entonces se puede hacer un mobile preview. Entonces esto básicamente lo que genera es un link, y hay una aplicación para iOS de XD. Entonces yo envío el link y ya el cliente puede revisar cómo va a quedar ese prototipo. Ustedes pueden testear con una persona, entonces ver si lo que están haciendo ustedes tiene sentido para las demás. Entonces ese tipo de cosas ustedes los pueden hacer, y si hay que hacer algún tipo de cambio, se hace el ajuste, actualizan, no tienen que hacer ningún otro archivo adicional o ninguna versión ni nada, actualizan y vuelven a enviar el link, y ya el cliente puede volver a revisar los cambios en tiempo real. Entonces también otra cosa importante, yo puedo publicar el prototipo para que lo pueda ver cualquier persona por medio de un link. Entonces yo aquí lo genero. Entonces por ejemplo, como esto ya estaba publicado, yo lo había publicado previamente, lo que hago es que le doy un update y él empieza a generar otra vez el prototipo. Y bueno, aquí me está cargando. No, eso es una muy buena pregunta. No ocupa ningún tipo de programa, lo que ocupa es un browser nada más, Chrome, Internet Explorer o Safari, lo que sea. Porque esto lo que genera es un link. Entonces ven acá, tengo estos botones, entonces puedo ver el link, puedo copiar el link. Entonces esto básicamente lo que hace es un control C y yo lo abro sobre un browser. Yo acá ya lo tenía previamente actualizado, entonces esto es lo que ve el cliente básicamente. ¿Ok? Entonces ellos pueden ir, ellos pueden ver toda la interacción. Y desde esa parte es donde el cliente
Es correcto. Entonces, por ejemplo, sí, a eso iba, de hecho. Por ejemplo, entonces, digamos que esta pantalla está aprobada, ¿ok? Nada más corregir esa palabra. ¿Cuál palabra? Entonces yo puedo poner pines sobre ciertos elementos en específico. ¿Ven? Entonces yo aquí lo veo y veo el comentario. Puedo ir agregando cuantos yo comentarios quiera y puedo tener cuantos pines yo quiera. No, de momento todavía no está esa funcionalidad disponible. De hecho, las herramientas de anticipado, digamos, Azure tiene control de versiones, Sketch no tiene, pero hay una herramienta que se llama Abstract, que está acá, y hay ciertas herramientas que sirven específicamente para el control de versiones. He visto que la gente lo maneja también en documentos de diseño. Yo personalmente no uso herramientas version, pero sí, generalmente nos montamos sobre otra solución. Creo que solo bueno, esas herramientas como Figma son colaborativas, están en la nube todo el tiempo, y Azure son los que he visto que tienen su propio sistema de versionamiento. Sí, es lo que les decía, si lo que buscan es, por ejemplo, tener un poco más de robustez a nivel de colaborativo, entonces tal vez XD no sea la herramienta. Si ya lo que buscan es, por ejemplo, algo un poco más local, que no es tan global y que, no, por ejemplo, no involucra un equipo mucho más grande, entonces tal vez XD sí les pueda funcionar. Entonces ahí es donde ustedes tienen que ver qué escenario tienen y a qué se van a enfrentar, ¿verdad? Pero es una de las cosas importantes que yo creo que los desarrolladores deben valorar, digamos, del prototipo. Cuando uno elabora un prototipo es, por ejemplo, un proyecto que tiene un deadline, digamos, una fecha de entrega muy corta, estamos hablando, no sé, quizás 2 semanas, y nosotros como diseñadores o desde la parte de UX queremos hacer funcionalidades muy voladas y las pasamos a prototipo y ustedes las ven y dicen, esto yo no lo voy a poder programar en cuestión de 2 semanas. Entonces es muy importante que nosotros, o sea, que ustedes estén también al tanto del prototipo para que nos den ese tipo de feedback y nosotros podamos reacomodar y podamos replantear un montón de cosas que quizás queremos hacer y que a nivel de código no se van a poder sacar en cuestión de 2 semanas. Cuando estamos hablando de deadlines cortos, ¿verdad? Entonces siempre es muy importante que a pesar de que ustedes no tienen, digamos, tanta injerencia a nivel de diseño, de prototipo, como se le enseñan las cosas al cliente, sí a nivel de lo que al final se va a entregar. Entonces nosotros tenemos que saber cuánto se va a durar, qué tan complejo es, si tenemos un solo recurso y necesitamos otro recurso. En la parte de desarrollo, porque no nos da tiempo, también lo necesitamos saber. Entonces todo eso se demuestra o se valora y se sopesa a nivel tanto de wireframe como de prototipo. Porque el prototipo al final va a tener la funcionalidad lo más parecida a lo que se plantea. Entonces ese feedback para nosotros es muy importante y solamente se visualiza o se sopesa cuando ustedes ven el prototipo y dicen, ahora no sale en 2 semanas. Necesitamos 3 personas más si quieren que salga. Buenísimo. Y otra de los features que tenía, bueno, voy a ver si ya terminó de aquí publicar. Sí. Él también publica specs de diseño, entonces esto ya va más enfocado a la parte de desarrollo. Entonces, de nuevo, yo aquí publico, le doy, básicamente es el mismo proceso, él carga de nuevo, actualiza el link. Eso es muy chiva, no me genera múltiples links, sino que yo con el mismo lo actualizo. Si quisiera uno nuevo, puedo hacer uno nuevo, pero si no quiero, para no hacer mucho enredo, entonces con el mismo, él actualiza ese link y lo que genera es una versión muy similar a esto, pero con mucho más información para desarrollo. Entonces, por ejemplo, básicamente me carga el mismo prototipo, pero si yo selecciono, por ejemplo, este texto, me tira, por ejemplo, información de espaciado. ¿Ven? Por ejemplo, a cuánto está este botón de este icono, a cuánto está de esta cajita, qué tipo de letra es esa, dónde la encuentro. Entonces aquí viene, por ejemplo, que esto es graphic regular, viene el tamaño, viene si está centrado, alineado a la izquierda, viene el espaciado, que son 37 puntos, me dice el color y lo que les decía, me dice qué hexadecimal es. Entonces, inclusive, por ejemplo, yo aquí nada más le doy un clic y lo voy a pegar en algún lado para que vean. De ahí me copió el hexadecimal. ¿Ven? Por ejemplo, me tira la palabra. Entonces aquí si yo la ocupo pegar en el código, nada más no tengo que digitar nada, nada más selecciono la palabra y ya también me copia la palabra. Okay, entonces si fuera un párrafo, ustedes no tienen que typear todo, sino nada más únicamente seleccionan el contenido y lo pegan en el código. Por ejemplo, imágenes,
Ustedes pueden ver a cuánto están despaciados una sobre cualquier otro elemento. Por ejemplo, vamos a ver qué otra cosa. Componentes, por ejemplo, este tipo de componentes se hacen a nivel de CSS. Entonces, me tira aquí, por ejemplo, qué color es. Esto es una transición, ven, no es que no se ve mucho, pero este botón es una transición de dos tipos de morado. Entonces me tira cuál es el morado de inicio y cuál es el morado de final. Entonces, de nuevo, la información la tira especial y enfocada para la parte de desarrollo. Entonces, lo que tiras son componentes hexadecimales, en qué ángulo está esa gradiente. Entonces me dice que está a 67 grados, que no tiene opacidad y de qué tamaño está. ¿Okay? No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Todo claro? Eso era básicamente lo que les traía. Bueno, por ejemplo, a nivel de color, a nivel general de prototipo, ustedes pueden ver en cuántos colores va a estar compuesto ese prototipo. A nivel general, cuáles son las letras que tienen instalados ahí, entonces cuáles son las que van a ocupar. Si tiene, por ejemplo, componentes adicionales, por ejemplo el overlay, entonces aquí ya me lo tira. Y también yo puedo revisar absolutamente todo lo relacionado con ese componente. Entonces, bueno, si no tienen más preguntas, yo creo que... Sí, bueno, importante, aquí en la entrada está el stand de Accenture, entonces por si quieren ir y acercarse ahí, hay varias posiciones que también a nivel de desarrollo están también abiertas, a nivel de diseño, otras de las posiciones un poco más generales. Entonces igual pueden ir a hablar con Wegner, el compañero de recursos humanos, de reclutamiento, y ahí les da un poco más de información por si están interesados en formar parte del equipo. Muchísimas gracias.